Reporte 100. Está con nosotros la investigadora jurídico-social Leila Acedo Ung, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Leila, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Las mujeres están trabajando más que la última encuesta ENUD. De 2014 a 2019 aumentó 1 hora el trabajo no remunerado, aunque en los hombres también aumentó, pero todavía sigue siendo 3-1 la diferencia del trabajo en el hogar, Leila. Sí, muy interesante que llegue la encuesta al ENUD en estos momentos. Tiene algunas precisiones que a mí me gustaría hacerte, pero al final el resultado creo que es muy, como tú lo habías señalado muy pertinentemente, es que en México hay una brecha desfavorable para las mujeres, que si bien decanta, digamos, en el uso del tiempo, que es lo que muestra precisamente esta encuesta, lo que está detrás es precisamente una serie de prácticas, de estereotipos y de discriminación que sufrimos las mujeres tanto en el espacio público y privado, y que tiene como resultado precisamente esta división. Ahora, es importante precisar que esta encuesta son datos del 2019, cuando no había pandemia, ¿no? Estos números que ahorita vamos a platicar, que tú ya pues diste la relatoría y que pues mi objetivo es como profundizar un poco más en ellos, pues digamos han sido totalmente modificados, y lo que ha pasado es que se han incrementado muchísimo más las brechas que da cuenta de esta encuesta a partir de estos 6 o 7 meses de pandemia, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría comenzar mi participación señalando qué son las brechas de género, que al final de cuentas es uno de los resultados de esta encuesta, y las brechas son la diferencia que existe entre la variabilidad de la participación, en un dado caso tanto masculina como femenina, en una categoría específica. Por ejemplo, la diferencia que existe entre la participación política, el acceso a la salud, las horas de cuidado, ¿no? Y lo que señala es que entre más corta la brecha es que estamos más cercano a una igualdad. Esta encuesta nacional del uso del tiempo, la UNED, es la sexta que se realiza, me parece, en México, y el objetivo es pues proporcionar una información estadística que mira todas las formas de actividades de las personas, ya sea actividades remuneradas o no remuneradas, ¿no? Surge de un compromiso internacional y que permite conocer y hacer visible la importancia de la producción doméstica, su contribución a la economía, a través de la forma en que tanto hombres como mujeres de todas las edades participan y emplean su tiempo, ¿no? Es decir, es un instrumento que nos permite conocer el impacto de las políticas públicas en materia de igualdad de género en nuestro país, que nosotros ya tenemos aproximadamente 40 años de políticas públicas en diferentes tonalidades, ¿no? Y es una guía que nos permite también conocer pues las diferencias y de las realidades en las que vivimos tanto hombres y mujeres en todas las regiones de nuestro país, ¿no? Como tú señalabas ahorita, uno de los principales hallazgos de este año es pues que las brechas no se han disminuido, al contrario, hay un ligero aumento ahí, ¿no? No sé si sea necesario como repetir exactamente lo que tú habías dicho, pero hay una cifra específicamente que me parece muy interesante, que tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, es decir, todas las actividades de limpieza, de cuidado de los infantes, etcétera. Las mujeres reportan 38 horas promedios a la semana, mientras que los hombres registran 11.6 horas en promedio. Sí. En comparación con la última encuesta que se hizo en el 2014, pues incrementa un tiempo promedio para las mujeres, ¿no? Alrededor de 1 hora, y el de los hombres prácticamente 2 horas. Esto tiene que ver con algo muy interesante que también precisamente la encuesta nos brinda, ¿no? Y es que las mujeres reportan 12.3 horas de cuidados directos. ¿Qué son los cuidados directos? Pues es la atención que requieren las personas, o tanto para su bienestar físico, emocional, etcétera, como también reportan 28 horas de cuidados pasivos, es decir, este uso o tiempo mental que dedicamos las mujeres a estar al pendiente. Y a mí me parece esto muy interesante, porque a pesar de que existan políticas públicas que se dirijan a transformar los roles de género, y que precisamente hay un cambio en cuanto a las horas invertidas, de todas formas las mujeres seguimos
siendo las responsables naturales y mentales, ¿no? De la asignatura mental, de que nosotras somos las responsables de hacer ciertas tareas en el trabajo de cuidado y en la atención del hogar, porque los hombres en esta estadística tienen un promedio de 5.4 horas de cuidados directos a la atención de los cuidados del hogar, ¿no? Y 12 horas de cuidados pasivos, es decir, las mujeres presentamos el doble de horas invertidas en los cuidados pasivos. Entonces esto también me parece como un dato muy interesante. También la encuesta nos arroja otras cifras interesantes a nivel de las entidades federativas. Las entidades que tienen mayor brecha de desventaja son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa. Sonora se encuentra, digamos, un poquito por debajo de la media, con nuestra brecha que incluye trabajo tanto remunerado como no remunerado, son 5.2 horas, y el promedio, la máxima son 12 horas, ¿no?, de promedio. Y creo que esto tiene que ver una posible hipótesis, digo porque apenas ayer se presentaron los datos, es que las entidades que tienen menor brecha de trabajo son las entidades que tienen una relación de participación laboral remunerada de las mujeres más alta, ¿no? Sin embargo, también hay otros datos interesantes en Sonora. Por ejemplo, el tiempo promedio dedicado al trabajo no remunerado exclusivamente, es decir, las labores domésticas, ahí sí la brecha se extiende muchísimo más, es más desfavorable para las mujeres en Sonora, ¿no? Y se ubica también ligeramente por debajo de la media, con 14 horas en promedio, en comparación también con Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, que son entidades también fronterizas con muchísima menor brecha que Sonora, ojo ahí. Otro dato también interesante para Sonora es que el tiempo promedio de horas semanales de la población sonorense que usa medios de comunicación, pues es relativamente alto, son aproximadamente entre 16 horas a la semana, cuando la máxima es de 18 horas. Y otro elemento que se arrojó ayer también súper interesante, que en el caso de Sonora, es que lo que sí encabeza Sonora es la lista de participación en los juegos y aficiones. Precisamente toda la franja fronteriza presenta un incremento, ¿no? Son los que encabezan esta lista. Sonora tiene el 20.1% de tasa de participación, junto con estados como Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Baja California y Coahuila, ¿no? También es importante señalar que hay razones de raza, de edad, de género, que no se aprecian totalmente en este primer saque que dio el INEGI, porque precisamente el rango de edad de participación es de 12 años, pero yo estoy segura que si les cargamos un poquito más, vamos a poder apreciar que precisamente entre la edad productiva y reproductiva pues se van incrementando las brechas, ¿no? ¿Cuál es la explicación de estos datos? Porque creo que esto es lo interesante, ¿no? Sí. En los últimos 30 años en América Latina, incluido México, se han impulsado políticas tendientes a disminuir las brechas de género, que han tenido, pues si bien manifestaciones mínimas, pero no contundentes, ¿no? Porque uno de los principales retos que tiene precisamente este tipo de políticas es la transformación de las desigualdades en los cambios culturales. Las mujeres hemos tenido una participación más activa en los mercados de trabajo, pero ello no ha significado un cambio en la transformación de nuestros roles de género, es decir, las actividades asignadas socialmente a las mujeres o pretexto de nuestra condición biológica. Las mujeres, principalmente en el norte, salimos, actuamos y sobrevivimos a los mercados laborales y continuamos siendo las responsables de los trabajos del hogar y de los cuidados, ¿no? Y otro factor importante que valdría la pena aquí exponer es que las mujeres tenemos pues un acceso pues muy limitado a los trabajos formales, ¿no? Hasta antes de la pandemia el 60% de las mujeres trabajadoras en México lo hacían en el mercado informal, es decir, sin acceso a una seguridad social como servicios de salud, guardería, vivienda, pensiones. Entonces tenemos que hacer uso y recurso de nuestras redes de cuidados, ¿no? Como por ejemplo el cuidado que actualmente están presentando las abuelas o los abuelos para solventar quién va a dar el acompañamiento y el cuidado a los menores de edad que se están quedando en casa. Eso es algo muy interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que precisamente esto pone en la palestra de la discusión
cuáles han sido las políticas públicas que en nuestro país se han tomado precisamente para que estas brechas de género no sufran muchísimas más pues aperturas, digamos, o se ensanchen más a partir de toda esta gestión de cuidados que se les ha cargado a las mujeres, que se nos ha cargado a las mujeres a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Según datos del Banco Interamericano del Desarrollo, el 65% de las mujeres casadas perdió algún negocio en América Latina, a diferencia de los 56% de los hombres, ¿no? También se han incrementado en un 60% las responsabilidades de educación de los menores de edad y el acompañamiento que se le ha dado a los mismos en comparación de los hombres que solamente se ha incrementado un 14%, ¿no? En fin, ¿qué necesitamos? Creo que ahorita esta crisis, si bien va a apuntalar y nos va a dejar muchísimas más pues fisuras, ¿no? Precisamente para la generación que está combatiendo la pandemia y esta crisis de cuidados, porque precisamente las mujeres, muchas mujeres han tenido la oportunidad, ¿no?, de poder decidir quedarse en casa a costa de sus empleos para ponderar la educación y el acompañamiento de sus hijos, pero esto va a tener consecuencias a corto y a largo plazo, ¿no? Porque no solamente impacta fuertemente en el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿no?, que las mujeres en promedio en México aportan el 24%, sino también consecuencias a largo plazo, ¿no? Va a impactar en el acceso a la seguridad social que van a tener las mujeres que ya no están en los mercados de trabajo, el acceso a su vivienda, el acceso a la salud y, por supuesto, a su jubilación. Entonces, algunos países, la gran mayoría de los países de América Latina han tomado diferentes medidas. Chile, por ejemplo, creó una política de fomento y cuidado a la familia, al empleo. Argentina también destinó específicamente políticas para las madres trabajadoras, ¿no? Costa Rica. México ha sido uno de los pocos países que no ha destinado políticas específicas para combatir, digamos, o para acompañar a las mujeres en este tiempo del COVID, salvo el acceso que pueden tener ciertos sectores laborales que están inscritos en el mercado formal, ¿no?, que están registrados en el IMSS, que bueno, claro, ahí ya dijimos que a las que más excluyen son a las mujeres. Entonces, ¿qué nos queda hacia el futuro? Pues impulsar un sistema nacional de cuidados, que ya ahorita el gobierno de México lo está impulsando, aunque esto pues es más a largo plazo, evidentemente. Mejorar las condiciones laborales para las mujeres. Yo no he visto propuestas legislativas que impacten directamente, precisamente poniendo en evidencia todo lo que se ha visto, el desgaste que hemos tenido las mujeres, para incrementar las prestaciones laborales, los servicios públicos, los accesos a guardería, ¿no?, la mejora de infraestructura para las mujeres, para el cuidado y acompañamiento de los hijos. Tampoco he visto políticas públicas para fomentar la corresponsabilidad del cuidado de los infantes y de demás personas que requieren atención, como nuestros padres o personas enfermas, ¿no?, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sigue todavía el sistema de salud recargándole la mano las incapacidades a las mujeres, ¿no? Sí. Hace falta promover permisos homologados de cuidado. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Pues a través de prestaciones de servicios públicos, mejorar infraestructura, políticas que promuevan la protección, para fomentar precisamente lo que te señalaba ahorita, una corresponsabilidad compartida en el hogar, en la familia, pero también a nivel comunitario. Sí, ahora Leila Acedo, las organizaciones feministas han estado impulsando en México todas estas políticas públicas y han estado dialogando y visibilizando esta brecha en cuanto al trabajo remunerado y no remunerado, y bueno, pero se enfrentan los grupos feministas y las mujeres a muchos obstáculos, y me refiero particularmente a un caso que ocurrió esta semana en el Congreso del Estado. Un diputado del Partido del Trabajo, Orlando Salido, en la Gaceta Parlamentaria de esta semana del martes, estaba inscrito un posicionamiento titulado "La voz negativa e irregular de las feministas". Una vez que se supo de que iba a ocurrir este posicionamiento, hubo una reacción tremenda en las redes sociales, pues por el propio título ya se esperaba qué sería el texto, aunque el texto nunca se
reveló, y al final el diputado del PT no presentó este posicionamiento, lo sacaron del orden del día, el Partido del Trabajo se deslindó de ese posicionamiento y luego el diputado le echó la culpa a su asistente. En fin, Leila, ¿sabes qué contenía este texto? O sea, ¿cuál era el contenido de este texto, de este posicionamiento que quería hacer el diputado Ciri Salido? No, fíjate, lamentablemente no. Ya después dije, bueno, a lo mejor ya hubiese sido bueno que lo hubiera expresado para conocer precisamente el alcance del diputado, ¿no? Sí. Que hay que decirlo, él encabeza la bancada, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a conocer exactamente cuáles son los puntos que se van a discutir? A mí me parece lamentable que lo que haya hecho es no asumir la responsabilidad del cuidado que debió haber tenido él y haber expuesto a un trabajador, ¿no? Sí. De entrada. Pero más allá de eso, pues es precisamente lo que yo ya he platicado contigo, que queda de manifiesto que esta legislatura, porque no solamente ha sido él el que ha pretendido, hacer este tipo de manifestaciones, ¿no? Hay otros que sin necesidad de meterlo al orden del día se han aventado ciertas manifestaciones ahí delante de las diputadas, cuestionando la capacidad de las diputadas, ¿no? Entonces, lo que está pasando en esta legislatura es una manifestación clara de las resistencias que existen al interior de las estructuras políticas para el avance de las mujeres, no solamente en la participación política, que les molesta que las diputadas quieran impulsar una agenda de género o que les revelen ciertas agendas pues para grupos específicos que ellos impulsan, ¿no? Sino también hay una resistencia enorme del avance de los derechos de las mujeres en general, porque si tú te fijas durante todo este tiempo de la pandemia, yo no recuerdo, y ojalá me lo puedan decir aquí, algún tipo de iniciativa que haya sido favorable, no nada más que se haya presentado, precisamente para erradicar lo que estamos platicando tú y yo ahora, que son las desigualdades de género. ¿Cuál fue el apoyo que se les dio a las madres de las maquiladoras? ¿Cuál fue el apoyo que se le dio a las mujeres violentadas o a los incrementos de violencia de género que han tenido en el Estado, ¿no? He perdido un exhorto que al parecer esos son como especialistas, ¿no? Claro. Pero sí, totalmente lamentable. Yo creo que es ya hora de que las autoridades correspondientes encargadas de los derechos humanos volteen sus ojos y sus reflectores precisamente a la labor, pero no solamente a la labor, sino a la enunciación y a la práctica legislativa, ¿no? Porque hay que decirlo, este diputado pues tiene un antecedente de violencia de género conocido a nivel nacional, ¿no? O sea, también qué tipo de legisladores estamos presentando, ¿no? Esa también es una reflexión para los partidos políticos. Yo siempre he dicho que hay que darles unas capacitaciones en derechos humanos a todos, ¿no? Pero también creo que es necesario que sean muchísimo más cautelosos en los perfiles que están lanzando, ¿no? Digo, para que después no salgan con comunicados como el que salió del PT para tener que deslindarse, ¿no? Exactamente. Leila Acedo, muchas gracias por estas reflexiones y por estos análisis que le ofreces a la audiencia de Reporte 100. No, al contrario, a ti por el espacio. Creo que es muy interesante que también veamos que, por ejemplo, la violencia solamente es una manifestación, ¿no?, de las formas de discriminación que existen en nuestro país y que, por ejemplo, las brechas de género, ¿no?, o las distintas manifestaciones de desigualdad, cómo influyen o cómo decantan precisamente al incremento de esto. Te agradezco mucho el tiempo y el espacio. Hasta pronto, Leila Acedo. Hasta luego. Hasta pronto. Bye, bye. Reporte 100.